Nuestro invitado de hoy es el doctor Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral, uno de los principales expertos en Venezuela en estos temas, quien nos ayudará a dilucidar cuál es el escenario político electoral de Venezuela de cara a un evento convocado para el 6 de diciembre por el régimen de Nicolás Maduro. Hola, doctor, muchas gracias por acompañarnos. Hola, Omar, un placer, y a todos los que están oyendo esta entrevista, muchas gracias por conectarse. Recientemente usted introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia un intento, un recurso de amparo para que sea anulada esta convocatoria del 6 de diciembre. Honestamente, ¿usted cree que un Tribunal Supremo profundamente chavista podría fallar en contra de los designios del propio Partido Socialista y de Maduro? Bueno, me gustaría, antes de responder esa pregunta, exponer las razones por las cuales concurrimos a ese tribunal. Sí. Las elecciones, para ubicar en contexto a la audiencia, las elecciones previstas para el 6 de diciembre, convocadas para el 6 de diciembre de este año, son unas elecciones que están contempladas en la Constitución de la República de Venezuela. Es decir, no son unas elecciones inventadas, son unas elecciones que corresponden. Es la elección para renovar la composición del Parlamento venezolano, que tiene el nombre de Asamblea Nacional, lo llamamos nosotros una cámara bicameral, unicameral, que tiene originalmente, según la Constitución de Venezuela, 167 miembros. El periodo de esta actual asamblea, que dura 5 años, comenzó en el año 2015 y en consecuencia su periodo termina el 5 de enero del año 2021, con lo cual es cierto que es necesario hacer una elección para renovar ese poder público tan importante. Sin embargo, y a pesar de que desde el año pasado yo vengo insistiendo ante el país, ante la dirigencia política, incluso ante sectores del gobierno con los cuales nos reunimos muchísimo, la necesidad de adelantar este proceso desde el año pasado, dadas las circunstancias en que se encuentra la autoridad electoral en Venezuela, esto se hizo tarde, se fue dejando para después, no se designó las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral, la plataforma tecnológica del Consejo Electoral en el camino se produjo un siniestro, un incendio en los almacenes de 40.000 máquinas de votación que hay en Venezuela, porque en Venezuela se vota de manera automatizada desde el año 1999. La plataforma tecnológica se quemó en un incendio. De 40.000 máquinas de votación que tenía el Consejo Electoral, solo sobrevivieron 500. El Consejo Nacional Electoral es una organización cuya burocracia se vació como se está vaciando toda la burocracia de la administración pública venezolana, porque sencillamente la combinación de hiperinflación con la situación económica del país conduce a que esos salarios no valen absolutamente nada y la gente abandona sus puestos de trabajo sencillamente. Hay que ubicarse en la realidad venezolana, Sí, que es una realidad realmente catastrófica y es difícil de entender desde afuera. Pero eso es lo que vivimos nosotros. Sin un salario mensual de $1 o $2 al mes, la gente no puede ni siquiera ir a su trabajo. Entonces, el CNE, el Consejo Nacional Electoral, encargado de hacer estas elecciones, perdió su burocracia, no tiene gente que trabaje allí. Usted va a esa oficina y es un descampado. Bueno, eso lo veníamos diciendo, como te repito, desde el año 2019. Imagínate y ahora entonces se que agravó eso. a todas estas circunstancias viene la pandemia, viene la cuarentena, lo cual dificulta reclutar personal, movilizar a la gente. El cronograma de unas elecciones como esta tiene por lo menos 47 actividades que suponen movilización y concentración de personas en plena cuarentena. Entonces Venezuela está viviendo una situación de alguna manera esquizofrénica, la he llamado yo. Por un lado, el Estado venezolano te obliga a mantener cuarentena, suspende incluso la distribución de combustible. En Venezuela no hay combustible en gran parte del país. Para que la gente esté en su casa, te obligan incluso a comprar por terminal de número de cédula, de manera que la gente que se movilice en la calle sea la menor posible, y al mismo tiempo te invita a unas elecciones. Realmente el mismo Estado con dos políticas absolutamente distintas. Había, por ejemplo, en estas semanas que pasaron, una fase muy importante, que era la fase de actualización del registro electoral, donde los votantes que van a cumplir 18 años
edad mínima para votar en Venezuela, tienen la posibilidad de inscribirse, que se calcula aproximadamente unas 2 millones de personas, y donde todos los venezolanos que hayan cambiado de residencia tienen la oportunidad de registrar su nueva residencia en el registro electoral. Se convoca esa medida al mismo tiempo que el Estado, el gobierno central declara cuarentena estricta en todo el territorio nacional. Y entonces pretende el Consejo Electoral movilizar 2 millones de personas. Conclusión, esa actividad fracasó. Entonces vamos a unas elecciones donde los nuevos votantes no van a votar, donde el que se mudó en este periodo de 5 años que hay de una elección a la otra ya no podrá votar porque no está en su residencia, etcétera, etcétera. Y así va a pasar con todas y cada una de estas actividades del cronograma. Pero las evidencias indican que el gobierno, a pesar de todas estas advertencias y toda esta lógica que usted expone, va a seguir adelante con este proceso. ¿Qué es lo que busca? Legitimarse definitivamente y darle un golpe final a la oposición. Sí, por si fuera poco, este problema que es operativo y funcional, las elecciones se convocan y las convoca esta nueva autoridad del Consejo Electoral que nombra el Tribunal Supremo de Justicia y no la Asamblea Nacional, como dice la Constitución, convocan una elección fuera de la Constitución. Y ese es un tema que podríamos hablar, pero que entonces complica aún más el escenario. Se violan toda la normativa electoral venezolana. Cambian 6 artículos de la Constitución, 3 artículos de la Ley de Procesos Electorales, un artículo de la Ley de Poder Electoral y convocan un proceso absolutamente aéreo desde el punto de vista jurídico y legal, cuyos resultados van a ser nulos, porque la Constitución lo dice muy claro. Cualquier acto público hecho fuera de la Constitución es nulo de toda nulidad. ¿Qué busca el gobierno? ¿Por qué el gobierno hace estas cosas? ¿Por qué a trancas y barrancas adelanta un proceso electoral que sabe que no va a poder realizar, que vamos en camino a lo que yo llamo, y le he dicho muchas veces para que la gente me entienda, vamos en camino a una chapuza electoral, que ni desde el punto de vista jurídico ni desde el punto de vista práctico podrán realizar en mínimas condiciones? Por supuesto, podrán hacer cualquier cosa, eso, una chapuza, pero que no tendrá ninguna validez. ¿Por qué el gobierno insiste en hacerlo? Bueno, porque el gobierno necesita ganar algo de legitimidad. Este es un gobierno absolutamente deslegitimado, no solo porque es un gobierno que viola todo el ordenamiento jurídico venezolano, sino porque es la elección del señor Maduro que se llevó a cabo en el 2018, este periodo presidencial del señor Maduro, porque las elecciones fueron hechas a tiempo, porque se ilegalizaron los candidatos, se inhabilitaron los candidatos más importantes de la oposición venezolana, se le impidió participar a los partidos más importantes de la oposición venezolana con sus tarjetas de representación, tal como está ocurriendo de nuevo en esta nación desconocida por gran parte de la población venezolana y por gran parte de la comunidad internacional, no toda, por supuesto, pero creo que entre 50 a 60 países, todos los más importantes de la órbita occidental, que es donde orbitamos nosotros como país, desconocen la presidencia de Maduro, al punto de que ha surgido esta figura extraña en Venezuela, de que hay un presidente interino, que es el presidente de la Asamblea Nacional, el señor Juan Guaidó, y Venezuela entonces tiene 2 presidencias, tiene 2 tribunales supremos de justicia, 2 fiscalías generales de la República, una cosa inédita en el mundo. Bueno, en esa situación inédita, ¿qué pasa desde el punto de vista práctico para la administración del señor Maduro? Que no consigue recursos. Es una administración desconocida por las fuentes de financiamiento del planeta, por los más importantes bancos, por los más importantes países, sometida a una agresiva política de sanciones por parte de la administración Trump y de algunos países de la Unión Europea, lo cual le impide moverse y está en una situación agónica. Como decía, mire, la situación del salario de la administración pública recuerda un poco lo que le pasó a Yeltsin a los inicios del proceso de descomunización de la Unión Soviética. No había ni con qué pagarle a los militares. Bueno, un poco está pasando en Venezuela. Tú le pagas a la gente, haces como que si le pagas, porque le entregas unos papeles que no tienen ningún valor. La administración pública no está funcionando, está desplomándose. El país se está disolviendo, en sus fronteras cayendo en manos de bandas criminales de todo tipo, bandas criminales del narcotráfico, bandas criminales del terrorismo, bandas criminales de la guerrilla colombiana, que se negaron a integrarse al proceso de paz y se han venido a Venezuela. Bueno, esa es la situación global.
Los aliados que le quedan a Maduro son muy pocos, pero importantes. Por ejemplo, Rusia, la Rusia de Putin, la China comunista, Irán de los ayatolás, la Turquía de Erdogan, son socios de Nicolás. Hasta ahora le habían prestado dinero hasta que llegó un momento que le dicen, mire, señor Maduro, no podemos seguirle prestando dinero porque mientras no tenga aprobación de la Asamblea Nacional, estos préstamos son ilegales en su país. Y en el futuro, un cambio de gobierno, no serán reconocidos y nadie nos pagará. En algún momento la razón de Estado de estos países se impone y le exigen al señor Maduro resuelva el problema de la dualidad de poder, resuelva ese problema de la Ahora, Asamblea. doctor Galeca, ese escenario que usted describe, que además está basado en evidencia, no son solo opiniones, parece indicar que la crisis, el conflicto venezolano, lejos de apuntar a resolverse, se va a agravar en los próximos meses a partir inclusive de esa elección. Es un escenario entonces peor para todos los venezolanos dentro y fuera del país. Por supuesto, mire, la crisis de Venezuela es una crisis general. Eso que el viejo Carlos Marx llamó la crisis general. Pues, ¿qué significaba una crisis general? Cuando es la confluencia de crisis en todos los sectores. Es una crisis política, es una crisis económica, es una crisis jurídica, es una crisis institucional, es una crisis social, de salud pública, de la educación. Toda Venezuela ha ido entrando en crisis y se está convirtiendo ya más allá de lo que es una crisis general común, se está convirtiendo en un caos generalizado. Eso que yo he dicho, el país se nos está disolviendo. El que viaje al sur de Venezuela, por ejemplo, la región, por cierto, donde están las mayores riquezas minerales del país, se dará cuenta que el Estado desapareció. El concepto ese, que es el de los países que hoy existen en el mundo, que es el concepto de Estado-nación. La nación es un territorio geográfico, sí, pero es sobre todo un Estado. Bueno, ese concepto está desapareciendo, se está desvaneciendo. En el sur del país, que es casi la mitad de Venezuela, el poder está en manos de bandas criminales, de sindicatos del crimen. El Estado y la poca rémora de Estado que queda se ha aliado con estos sectores criminales para controlar la zona. Y eso está pasando en la frontera occidental. Lo que está pasando en la frontera oriental es terrible en manos del narcotráfico. La salida de Venezuela convertida en una plataforma de salida de la droga de América Latina hacia Europa y hacia Estados Unidos. Eso es lo que está ocurriendo en Venezuela, el país disolviéndose. Y el centro de esa crisis, o el epicentro de esa crisis, es la profunda crisis política que vive Venezuela desde los años 90 del siglo pasado, cuando los sectores militares encabezados por Hugo Chávez dirigieron y ejecutaron 2 golpes sangrientos en la historia del país que rompieron la continuidad del régimen democrático, de la República Civil, como se le conoce ahora, y irrumpe el militarismo de nuevo en la historia de Venezuela. Nuestra rémora desde el nacimiento como nación. Esa desviación que significa que el poder del Estado cae y se maneja desde un punto de vista militar. Bueno, eso ha sido la constante de la historia de Venezuela, salvo los últimos 50 años que se había logrado consolidar una república civil. Contra eso irrumpen estos militares. Bueno, son derrotados en ese momento y esa república civil es tan generosa que le permite a estos militares golpistas reinsertarse en la política e ir a un proceso electoral, que por cierto, yo soy protagonista de ese proceso electoral en el año 98 y 99, donde gana el señor fue Chávez. Rector del Consejo Electoral. Rector del Consejo Nacional Electoral en esas elecciones y posteriormente presidente del Consejo Electoral cuando se instaura la nueva constitución. Al señor Chávez se le dan todas las garantías democráticas para que se inserte en el régimen democrático venezolano y pueda gobernar y pueda acceder al poder con una gran generosidad. Se le perdonan todos los delitos militares, los crímenes de carácter militar, de rebelión y penales. Fueron golpes sangrientos, no fueron manifestaciones ni pronunciamientos en frío, no, golpes sangrientos con muertos militares y civiles, con daños colaterales. Bueno,
Y estos señores acceden al poder, la población vota por ellos al final, decepcionada con todos los errores de la democracia, y se han dedicado durante 20 años en este tipo de régimen autoritario posmoderno, que no es la dictadura tradicional esta, que da un golpe de Estado y tú amaneces con musiquita en la radio y bueno, y a partir de ahí censura de prensa, todo el mundo preso. No, no. Estos caminan en un régimen híbrido, tasajeando día a día los derechos democráticos, las libertades públicas. Un día eliminan un partido, otro día meten preso a un dirigente político, otro día un dirigente político lo inhabilitan de ejercicio de cualquier cargo público, se va horadando la institución del sufragio, todos los días se comete en cada elección una nueva violación de las leyes, hasta el punto que ya la gente, la mitad del país o quizás más, considera que las elecciones y que votar no resuelve ningún problema. Esa es la situación que está en este momento. Y en esa situación hay que destacar que los militares son los que llevan a cabo la organización de esos comicios. De hecho, recientemente el general Padrino y otros altos miembros de la cúpula militar estaban exhibiendo lo que va a ser el operativo militar que organizará estas elecciones. Es justamente paradójico, contradictorio. Afuera se vería como bien extraño que los propios militares en el poder organicen sus elecciones. Sí, no es extraño en la política venezolana. Hay que contar un poquito rápidamente un hecho histórico. Sí. Las primeras elecciones que se hicieron en Venezuela después de caída la dictadura se hicieron en una situación muy difícil, donde parte del país estaba en alzamiento militar contra el nuevo régimen democrático. Se llamó a la abstención militante y había amenaza de terrorismo, de sabotear el proceso electoral. Y entonces se organizó lo que se llamó el Plan República. El Plan República era un plan de la Fuerza Armada para custodiar los centros electorales y custodiar el material electoral y su traslado para garantizar que las elecciones se realizaran en paz frente a esas amenazas terroristas que había. Bueno, como suele ocurrir, después que tú a los militares les das algo, no se los puedes quitar más nunca. No sé si eso pasa en todos los países, pero en Venezuela es así. Entonces, ese plan república, después que se consolidó la democracia, que ya no habían amenazas, eso quedó hasta el sol de hoy. Todos los procesos electorales son custodiados por este plan de las distintos componentes de la Fuerza Armada, donde participan todos. Ellos son garantes del material electoral, son los que lo trasladan, son los que lo instalan, vigilan los centros. Y eso más o menos funcionó sin problemas en Venezuela, hasta que regresó el militarismo y ahora la Fuerza Armada venezolana es un partido armado que dice abiertamente que son profundamente chavistas, que son profundamente socialistas, que son profundamente antiimperialistas y que además han dicho con una gran desparpajo, el propio jefe de la Fuerza Armada, que es el ministro de la Defensa, dio unas declaraciones hace apenas un mes diciendo que la oposición venezolana no regresaría al poder más nunca en la vida. Algo así como el Reich de 1000 años del señor Hitler. Bueno, esos son los señores que van a custodiar el proceso electoral venezolano. Y que ahora la presidenta del Consejo Electoral, por cierto, acaba de declarar por este desastre que yo te vengo anunciando, que quizás las elecciones no se pueden hacer en un solo día, sino que están pensando en que puede ser escalonada, que el día 1 voten los mayores de 60 años, el día 2 las mujeres, el día 3 los hombres, para tratar de lidiar con el coronavirus, ¿verdad? Entonces yo me pregunto, ajá, y en el día 1, ok, votamos los viejitos como yo, nos vamos para la casa y eso queda ahí, ¿en manos de quién? Esperando el día 2, en manos de la Fuerza Armada. Esa Fuerza Armada que dice que es profundamente chavista. Bueno, mira, vamos a una chapuza. A eso es lo que vamos. Lo vengo advirtiendo y les vengo diciendo a los sectores políticos del país, del gobierno, de la oposición, señores, siéntense seriamente. Este proceso electoral, mira, unas elecciones en general sirven para solucionar los problemas de un país, pero a veces lo agravan. Unas elecciones mal montadas te pueden conducir a una guerra civil en cualquier parte del mundo. Eso lo hemos visto en todas partes. En el África, en Haití, mira lo que está pasando en Bielorrusia. Unas elecciones mal montadas agravan todas las crisis. Y a eso estamos empujando a Venezuela. Y desde el punto de vista operativo, que usted sepa, en estos 3 meses, ¿habrá tiempo para importar esas máquinas, establecer todas esas redes, todos esos nodos, esas computadoras?
todo lo que significa no solo las máquinas de votación, sino de procesamiento, porque como usted decía, recordaba, se incendiaron 2 veces estos equipos en unos galpones del Consejo Electoral, jocosamente llamado Ministerio del Poder Popular de las Elecciones. Sí, sí lo llaman así porque es obviamente un apéndice del Ejecutivo, del gobierno. Bueno, mi experiencia dice que no van a poder hacerlo. Mire, las máquinas electorales no se venden en almacenes. Tú no puedes ir a IKEA a comprar unas máquinas electorales, ni a Home Depot. No hay una tienda de máquinas electorales. Así como hay las tiendas Apple, no hay una tienda de máquinas electorales. Las máquinas electorales se fabrican ad hoc, a la medida del país que las solicita. En primer lugar, se ponen de acuerdo en el país que la solicita todos los actores políticos. ¿Cuáles son las características que tiene que tener la máquina? No solo un sector político del país, sino entre todos. Mira, queremos una máquina que haga esto, que no haga esto, que tenga esta protección, que tenga esta salida, que tenga esta entrada. Y entonces se diseña una máquina en conjunto, se licita internacionalmente entre los fabricantes de máquinas electorales y entonces una licitación pública abierta internacional se selecciona otra vez de común acuerdo todos los factores políticos cuál es la máquina adecuada. Nada de eso se ha hecho en Venezuela. En este momento, a 4 meses de las elecciones, que se sepa, no hay ni una fábrica en el mundo que esté fabricando máquinas electorales para Venezuela. Incluso el señor Elliot Abrams, los Estados Unidos lo ha designado en una cosa extraña de comisionado especial para Venezuela. No sé exactamente qué significa el cargo, pero es el hombre que se encarga de Venezuela en los Estados Unidos. Fue interpelado por el Senado de esa nación y le hicieron esta pregunta que tú me estás haciendo y dijo, mire, toda la información de inteligencia que tienen los Estados Unidos es que en este momento no se está fabricando ni una máquina electoral para el proceso electoral en Venezuela. Si nosotros a 4 meses de las elecciones no tenemos plataforma tecnológica, porque al no tener máquinas, no tenemos software. El software se desarrolla en función de las especificaciones de la máquina. Entonces, estamos en una absoluta incertidumbre. Por supuesto, en una situación de pandemia y a 4 meses será imposible organizar un proceso manual. Un Eso proceso será manual es un entonces proceso un gran, todavía muchísimo más complejo. será una especie de simulacro para legitimar el gobierno y arrebatarle definitivamente el parlamento a la oposición. Que no les va a servir a nadie. No le va a servir al gobierno para nada, porque ya decíamos al principio, el gobierno está buscando que se le reconozca su legitimidad. Pues no va a ser reconocido ese proceso. Primero porque va a ser una chapuza operativa y segundo porque es absolutamente ilegal, está montado contra la Constitución y las leyes. Todavía a 4 meses del proceso se siguen cambiando las leyes. El Consejo Electoral, que es un organismo técnico de apenas 5 personas, ha cambiado 6 artículos de la Constitución para realizar este proceso. En Venezuela, la Constitución solo se puede modificar por 2 vías. Como todas las constituciones del mundo, su modificación es sumamente engorrosa. En Venezuela tiene solo 2 vías para hacerlo: la enmienda y la reforma. Ambas, después de un proceso muy largo, que culmina en un referéndum aprobatorio a nivel nacional. Es decir, todos los venezolanos tienen que votar para cambiar un artículo de la Constitución. Esta oficina electoral del gobierno ha cambiado 6 en un mes. Bueno, este proceso no lo va a reconocer nadie. Mire, el señor Maduro en el año 2017, para tratar de quitarse esta dualidad de poder, el mismo tema que tiene ahorita, fíjate tú, no ha podido avanzar un centavo, un metro con este tema. En el año 17 inventó una supuesta Asamblea Nacional Constituyente, supraconstitucional, e inventó unas elecciones de carácter corporativo tipo el Parlamento Corporativo de Mussolini en los años 30, donde votaban, había unos diputados delegados de los sindicatos, otros de los indígenas, otros de las amas de casa, una cosa fascista totalmente, fuera de la ley, fuera de la Constitución. Hicieron ese simulacro electoral, ahí no votó ni 2 millones de personas, votaron ellos nada más. Y después el CNE salió diciendo que habían votado 8 millones, engañando al país. La gente que manejaba el proceso electoral se fue despavorida de Venezuela y denunció que había un fraude. Bueno, eso no le sirvió a nadie. La dualidad de poder siguió, la deslegitimidad del señor Maduro más bien se acrecentó y la crisis política siguió avanzando y llevándose por delante a todo el país. Bueno, lo mismo le va a pasar al señor Maduro esta vez, con esta chapuza electoral ilegal, inconstitucional.
Doctor Caleca, usted como experto electoral, pero también como observador de todo este escenario, ¿qué le recomendaría entonces a los partidos políticos venezolanos y a las organizaciones civiles y a aquellos que están llamando a abstenerse, a simplemente no votar y mirar para otro lado el 6 de diciembre? ¿Cuál podría ser la respuesta de la población venezolana, e inclusive, ya eso es otro tema, pero de la comunidad internacional, ante este escenario? Bueno, mira, la respuesta, la colectividad venezolana lo que tiene que hacer es defender sus derechos. Mira, no aceptar una violación más, un atropello más. Como dije, este es un proceso que nos han venido coartando derechos, atropellando libertades lentamente. Yo lo llamo tasajeando, así como cuando tú tasajeas un carnicero, Juan Serrano. tasajea el bistec. Va quitando bistec. Cada bistec es un conjunto de derechos que los venezolanos perdemos. Bueno, ese proceso tiene que ser denunciado y tiene que ser protestado. Nosotros, por ejemplo, un grupo de venezolanos, donde estoy yo y otros ex rectores del Consejo Nacional Electoral, acudimos al Tribunal Supremo de Justicia con un recurso pidiendo que se declare inconstitucional estas elecciones y sustentándolo. Y abrimos una página web y ya van casi 8.000 venezolanos que han firmado. Eso posiblemente para alguien de afuera le puede parecer muy poquita gente, ¿no? En Venezuela firmar contra una acción del gobierno y del Tribunal Supremo de Justicia es un peligro. Ya en Venezuela hay antecedentes de esta gente con listas que han sido utilizadas para perseguir a los firmantes. Bueno, y a pesar de eso, casi ya 8.000 venezolanos han firmado en protesta de las elecciones. Hay que seguir haciéndolo. Ahora, ¿qué ocurre? Estamos en una situación de pandemia. Tú no puedes reunirte con la gente, no puedes salir a la calle. Si sales a la calle te expones. Bueno, entonces es una situación bastante difícil, pero el liderazgo político, y ese es un llamado que yo vengo haciendo, tanto al gobierno como a la oposición, ustedes tienen que sentarse en algún momento. Mira, vino la gente del Reino de Noruega, que de alguna manera se ha especializado en tratar de analizar el tema venezolano, ha participado ya en 2 negociaciones, vinieron a observar la situación y a alertar, señores, hay que sentarse, vamos a tratar de volver a sentarnos a negociar. Y no hubo manera que sentáramos a gobierno y oposición a negociar. Bueno, eso hay que hacerlo ya, antes de que sea más tarde todavía. Hay que posponer este proceso electoral, encaminarlo desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista de salud pública. Y además, desde el punto de vista jurídico. Y tratar de hacer Ahora, unas elecciones el primer trimestre del año que viene, el segundo trimestre, que no pasa nada. Tratar de hacer unas elecciones que sean solución al problema y no profundización de los problemas del país. pero aparentemente, ya para ir cerrando, el gobierno está actuando en el sentido contrario, más bien está utilizando la pandemia como excusa para un mayor control social y control electoral. Inclusive han migrado direcciones de personas inconsultamente. Es decir, este es un gobierno que no parece muy sensato a escuchar esas recomendaciones como las de ustedes. No, es un gobierno totalmente autoritario, irresponsable, porque el gran responsable de esta situación, yo entiendo que todos tenemos algún grado de responsabilidad, pero en cualquier situación de un país, el gran responsable es quien tiene el poder. Esta gente, 20 años ininterrumpidos, recibieron el país más rico de América Latina y lo han convertido a los niveles de Producto Territorial Bruto a Haití, que era el país más pobre de América Latina. Eso han logrado hacer estos señores en 20 años. Es decir, el peor gobierno, el peor régimen en toda la historia republicana de Venezuela. Bueno, y ni hablar de la colonial. O sea, lo peor que ha ocurrido en toda la historia de Venezuela. Llamemos, incluso antes de que Venezuela fuera Venezuela. ¿Verdad? Eso es lo que es esta gente. A eso es que nos estamos enfrentando. ¿Cómo tenemos que enfrentarnos? Mira, abandonar la pelea, a mi juicio, no es camino. Es decir, bueno, entonces yo no participo más en elecciones. Y eso está pasando. Hay un gran sector de venezolanos que ya no voltea a ver este tema electoral. Sencillamente no le interesa. Se dedicó a resolver sus problemas particulares y personales. Y es lógico. El hambre es verdad lo que está ocurriendo en Venezuela. Un país que tiene zonas enteras del país que tiene ya para mes y medio que no reciben gasolina
en consecuencia no hay transporte y en consecuencia no hay alimentos. ¿Cómo puedes tú hablarle de elecciones? La gente está cocinando en leña apenas a 200 kilómetros de Caracas, cocinando con leña como en la prehistoria, porque no hay gas natural para cocinar, no hay alimentos. Los productores del campo están botando la comida y la leche porque no la pueden trasladar a los centros de consumo. Y entonces tú estás hablando de elecciones. Entonces hay una gran parte del país y el gobierno está utilizando esto de una manera criminal. Una gran parte del país que no está pendiente de esto. Por otra parte, 6 millones de venezolanos han tenido que emigrar. La población venezolana se ha reducido en una tercera parte en apenas 4 años. Es una situación realmente difícil. Y luego la oposición venezolana dividida. Para más tragedia, el gobierno ha logrado dividir la oposición venezolana. Hoy tiene una oposición que yo la llamo una oposición funcional al régimen, que felizmente no es muy grande desde el punto de vista numérico, pero que es muy importante, que ha decidido participar en las elecciones como sea. O sea, independientemente de todas estas violaciones constitucionales, de la situación de pandemia, de la posición de salud pública, todo esto, igual, nosotros vamos a participar en esas elecciones. Y la oposición mayoritaria ha sido despojada de sus partidos incluso. Les han quitado los partidos. Este Tribunal Supremo de Justicia le ha quitado los partidos a la oposición mayoritaria y entonces esta oposición mayoritaria se debate en el qué hacer, en esa pregunta que tú me acabas de hacer a mí y que yo no tengo respuesta, pero que yo se la hago a estos políticos y tampoco la tienen. ¿Qué hacer? Sencillamente agarramos nuestros macundales y nos vamos, no votamos, pues eso no es nuestro problema. No, tú no puedes sencillamente abstenerte frente a un proceso de esto y no hacer nada. Tienes que diseñar y generar una estrategia de movilización. Yo sé que es dificilísimo porque además estamos en cuarentena, ¿no? Esa es una situación que yo había previsto. Yo recuerdo a los inicios de la pandemia, cuando se declaró la pandemia, recuerdo yo que soy tuitero, publiqué un tuit diciendo la situación ideal para todos los dictadores y aspirantes a dictadores en el planeta. Y me cayeron encima un gentío. O sea que en Twitter todo el mundo sabe de todo, ¿no? O todos sabemos de todo. Y entonces un gentío me cayó encima. ¿Cómo tú vas a decir eso y tal? Bueno, eso es lo que ha pasado en el mundo entero. La pandemia y la cuarentena ha sido aprovechada por todos estos regímenes dictatoriales y por todos los aspirantes a ser autoritarios para cercenar libertades, para constreñir a la población, para limitar movilizaciones. La situación ideal para un gobierno de este tipo. Esa es la realidad, lamentablemente. Doctor Caleca, ha sido muy esclarecedora esta conversación. No sé si alentadora para alguien, pero sí muy esclarecedora para ver el escenario de un país de verdad en plena crisis. ¿Hay algún punto que quisiera destacar que quedó suelto? Se nos quedó en el tintero el inicio de tu primera pregunta, creo incluso, que fue ¿qué aspiramos nosotros del Tribunal Supremo de Justicia? Hemos recurrido ante un Tribunal Supremo de Justicia absolutamente chavista, cooptado por el Poder Ejecutivo, así como hablamos de la oficina electoral del gobierno, esta es la oficina jurídica del gobierno, parece más bien la consultoría jurídica de Miraflores que los tribunales imparciales que debieran existir en un país. ¿Qué esperamos nosotros que haga este Tribunal Supremo de Justicia? La verdad es que yo te puedo decir que no espero mucho. Yo no espero del Tribunal Supremo de Justicia, yo espero de la historia. Es decir, nosotros hemos ido a protestar esta violación de las leyes, de la Constitución y de todo el ordenamiento jurídico venezolano, más de cara a la historia que de cara al presente. O sea, no puede ser que dentro de 10 años, 15 años, más temprano que tarde, cuando sea que termine este régimen, que terminará, los historiadores reporten que hubo unas elecciones montadas totalmente contrarias a la Constitución y que nadie dijo nada. No puede ser. O sea, hay que protestar todos y cada uno de los derechos. Nadie te los regaló y nadie los va a defender por ti. De manera que la actitud de dejar pasar le ha servido a este gobierno, que es un gobierno de una profunda vocación totalitaria. Que si no lo paramos, terminaremos en Corea del Norte. Fíjate tú, te digo, no te digo Cuba, terminaremos en Corea del Norte, donde el sucesor de Nicolás Maduro será Nicolásito Maduro, así como fue en Corea. Eso es lo que yo quiero. Bueno, muchas gracias, doctor Caleca.
Ha sido una Gracias a conversación que ustedes. esperamos repetir en los próximos meses porque este es un tema que de verdad no va a cesar acá en su desarrollo. Así Muchas es. gracias y hasta la próxima. Gracias. Ha sido Andrés Caleca, ex rector, presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Presentó para ustedes Omar Lugo desde Caracas. Hasta pronto.